Active el micrófono, hermano Víctor. Buscando. Ok, ahí sí. Buenas noches a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Es un grato placer saludarles desde estas hermosas tierras del Zamorano aquí en Honduras. Pues en esta oportunidad queremos compartir con ustedes una breve lección. Esta no será una lección exhaustiva, esta no será una charla extensa, será breve. Esta charla la llamamos Una mentalidad de saltamontes. Y pues su servidor Víctor Flores está aquí compartiéndoles. Y ustedes díganme, hermanos, ¿pueden ver allí en pantalla algo que estoy compartiendo? ¿O no aparece nada? Sí, hermano, Sí, se hermano. mira. Ah, Ok, ponle full gracias. pantalla, ponle, hermano. Sí, eso es lo que estaba buscando. Vamos a ver aquí Arriba en la porque pantallita, ponle. O pon aquí, ¿verdad? F5. No, al otro lado está. A tu Ayúdame, lado hermano. izquierdo arriba. O si no, abajo también. Ahí está, ahí. Ok, sí, sí, sí. Ok, gracias. Muchas gracias. Bien, hermanos, tenemos aquí nuestra charla de esta noche, Una mentalidad de saltamontes. Sean bienvenidas, bienvenidos todos ustedes que pues nos van a acompañar en estos 15 minutos. Mentalidad de saltamontes. Recordamos nosotros esta historia basada en Números capítulo 13. Básicamente he abreviado algunos textos, pero en el capítulo 13 de Números, pidiendo disculpas por la palabra Moisés, pues me fue difícil por aquí tildarla porque me salía de la pantalla completa, así es que así se va sin tilde. Dice así Números capítulo 13, versículos 1 hasta el 3 y luego versículos del 17 hasta los 33 por allí. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra hasta el desierto de Sin, hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo,
subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él le dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Amén. Tenemos entonces aquí la descripción que Moisés da acerca de cómo fue el viaje, cómo fue la experiencia de estos 12 espías, un príncipe por cada ciudad, dice la escritura, y entre ellos estaban uno de la tribu de Judá, en este caso era Josué, y de la tribu de Efraín era Caleb. Estos dos hombres estaban hablando y estaban motivando al pueblo. Evidenciaron que era una tierra próspera, porque allí llevaban, pues, del fruto de aquella tierra. Así es que podemos escuchar a Josué y Caleb motivando a la gente para que vayan y conquisten esa tierra, porque en efecto así nos está diciendo el versículo 30. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Miren qué espíritu de estos hombres, tan solamente Josué y Caleb. En contraste con la mayoría de los otros príncipes, 10, que tuvieron una actitud pesimista. Aquí podemos entonces observar dos tipos de pensamientos, dos tipos de análisis de las situaciones. Y como estamos hablando entonces acerca, ¿verdad?, de lo que dice nuestro tema, lo que tenemos al principio, una mentalidad de saltamontes, entonces necesitamos definir eso de mentalidad. De acuerdo, pues a la RAE, como siempre aludimos, ¿verdad? O acudimos a la RAE, es decir, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tan solamente dice una línea, conjunto de ideas propias de una persona o una colectividad, diríamos. En este caso, Josué y Caleb, este dúo que estaban con pensamientos positivos, estaban teniendo una mentalidad positiva, de guerra, de conquista. No así aquellos 10 príncipes que tenían una mentalidad negativa, pesimista. Otro concepto acerca de mentalidad nos dice que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. También se define como las ideas formadas por la mente. Entonces tenemos aquí estos conceptos, ¿verdad? Que tienen que ver con la mentalidad. Son ideas, son conceptos de realidades, pero que se abstractan en la mente y están tomándose decisiones. Esos pensamientos o mentalidades definen conductas, definen acciones. En el caso de las langostas, para que tengamos una idea, la historia pues nos ha hablado acerca de saltamontes, ¿verdad? Aquí tenemos langosta, que es un insecto ortóptero de la familia de los acrídeos de cabeza gruesa, así como son los saltamontes, ojos prominentes o grandes, antenas finas, alas membranosas, patas anteriores cortas y muy robustas y largas las posteriores, adaptadas para dar grandes saltos, del cual existen numerosas especies. Pues así como estos
insectos ortópteros, ¿verdad? Es decir, que son rectos, largos y con pues alas muy débiles y antenas. Bueno, esta es una descripción científica que nos define, ¿verdad? Lo que es una langosta. Pero el punto aquí es que es un insecto, es un insecto. Así era la mente de aquellos 10 príncipes, teniendo una mente de insecto. Pero eh, acudamos, ¿verdad?, a lo que sería el pensamiento. Como la mentalidad hace que varios pensamientos hayan llevado a una persona, a un hombre o mujer, para que tenga un pensamiento y ese pensamiento o lo retrae o lo ejecuta, ya clínicamente hablando en estos conceptos, acudiendo, ¿verdad?, a expertos en la materia, pues nos facilitan información y ya aquí hay unos conceptos ya más científicos. Entonces, de mentalidad, que es la decisión, lo que ya se ha definido, decíamos que hay un cúmulo de pensamientos analizando, determinando qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Y hablar de pensamiento, entonces, decimos que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas o representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Así están los pensamientos, miren, relacionándose, hilándose. Otra definición de pensamiento diría que es el concepto de pensamiento o el concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales, ya sean voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento relacionándose entre sí. Esto último significa que los pensamientos siempre están teñidos o modificados o sujetos, ¿verdad? O influenciados por la emocionalidad. No son ajenos a los sentimientos y las emociones, viéndose influidos por ellos. Con todo esto que hemos estado, pues, comentando, diciendo, decimos entonces que para que se llegue a una mentalidad, que es lo que está definiendo a esas personas, ha habido una afluencia de pensamientos y estos pensamientos están rápidos, pasando, conectándose, ahí están en la mente. Y todos esos pensamientos finalmente llegan a que la gente tenga una mentalidad. Pero esos pensamientos, de acuerdo a estos conceptos, tienen que ver, ¿verdad?, con asuntos colectivos, con otros o de sí mismo. Es decir, el entorno de grupos y de uno mismo. Y aquí es donde entramos a este último punto, ¿verdad? De uno mismo. Es cómo uno se define, cómo uno se analiza, qué conceptos se tienen de sí mismo. Estamos viendo, dije hace poco, dos pensamientos, Josué y Caleb, de la tribu de Judá y Efraín, con mentes positivas, mientras que los otros 10 príncipes de las restantes 10 tribus de Israel están con una mentalidad pues muy negativa. Mientras unos motivan a ir a la conquista y a la guerra, otros están diciendo factores determinantes para no ir a la misma. Pero como estamos hablando acerca del pensamiento, brevemente quiero que veamos algunos tipos de pensamientos que pueden ayudarnos para que más de alguno de los acá presentes podamos ubicarnos. El pensamiento deductivo, de acuerdo a esta concepción de este pensamiento deductivo, es parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. Es decir, que uno deduce y a veces esas deducciones, esos pensamientos deductivos no son objetivos, ¿verdad?
porque se basan en premisas que pueden estar equivocadas. Pero hay muchos pensamientos deductivos en donde, pues, la gente llega a tomar una deducción y atinar sobre determinada situación. El segundo pensamiento de varios que hay es el pensamiento inductivo. Es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general. Esto es lo contrario del deductivo. Justo lo contrario que con la deducción estamos diciendo. Interrogativo aparece cuando tenemos una inquietud, que es la forma en la que será formulada la pregunta para posteriormente obtener la respuesta deseada. Entonces, mientras que aquel se deduce, en este se induce. Son conceptos pues muy diferentes. Aquel va de, dice el concepto, de lo general para lo particular, este inductivo va de lo particular a lo general. Son pensamientos, son formas de pensar que pues algunas gentes toman así para sus investigaciones. El pensamiento creativo, pues con él podemos crear novedosas ideas o soluciones a partir de conceptos y premisas que hemos adquirido. En el pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas, mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parecen ser evidentes. Por ejemplo, diríamos nosotros que Josué y Caleb entran en este pensamiento creativo. Es decir, como veremos más adelante, han creído, ven el obstáculo, analizan. Es decir, la lluvia de pensamientos llega a tomar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que es la mentalidad definida. Y en este pensamiento creativo, la gente, de acuerdo a estos conceptos, no importa la dificultad que se presente, siempre será original. Hay soluciones originales que de repente podrían sorprendernos a nosotros cuando vemos a aquellos en situaciones o escollos difíciles de salir, pero que, vaya, ¿cómo solucionaste tu problema? ¿Cómo saliste librado de las castañas, diríamos, ¿verdad? Y ahora entramos al pensamiento crítico. Se desarrolla a medida que la persona se instruye y se especializa en una temática, lo que nos permite tener mayor posibilidad de relacionar y asociar las premisas. Este se requiere para el desarrollo científico, tecnológico o de investigación. Estamos en cierta desventaja cuando por nuestro razonamiento, y yo no digo que eso es malo, pero cuando queremos hacer crítica objetiva de alguna situación y contextualicemos en este entorno de la Biblia, de la Escritura, mientras menos nos interesa el educarnos, el formarnos, en otras palabras, tener academia, mayor ignorancia tendremos en relación al tema. Ejemplo, un hermano hace muchos años, a quien admiro mucho, lo vi en mis inicios de la vida cristiana, 1990, podría ser un mes de marzo o abril. Estaba sentado ese domingo y el hermano estaba predicando acerca del hijo pródigo. He comentado esta experiencia en otras oportunidades y quizá la recuerden. Y cuando llegó el momento de nuestro amado hermano, que estaba inspirado y habló acerca de las algarrobas, pues no me la creí cuando la explicó, pero le di también el beneficio de la duda. Podría ser, dije. Y dijo que las algarrobas eran las esposas de los garrobos, para contextualizar aquí en Honduras, ¿verdad? De esos animalitos en el sur, muy famosos para las sopas y dárselas a aquellos que están muy débiles. Y cuando terminó la charla, el hermano estaba muy bañado en sudor. Creo que el haber dado esa definición de que las algarrobas eran las esposas de los garrobos, lo hizo sentir que estaba completamente equivocado, pero no reconoció públicamente, ¿verdad? Se le acercó un hermano que en paz descanse y que estimaba mucho, el hermano Orlando Santos, y le dijo, hermano, creo que es muy importante que si usted pasara al frente,
a dar charlas, al menos tenga como auxilio un diccionario bíblico. El diccionario bíblico puede ayudarle para que en una historia que usted esté leyendo y usted no conozca tal palabra, pues acuda a su diccionario bíblico. Hermano, yo necesito también uno. Trajo dos, ¿verdad? Trajo dos. Es decir, que cuando creemos tener nuestro propio razonamiento y no hemos investigado en esa temática de, pues, bueno, en este contexto del hijo pródigo, de apuntar en un papel o escribir en un papel palabras nuevas para nosotros y buscarlas en un diccionario, nos hace, ¿verdad? Que aquellos que tienen experiencia en esa temática que estamos tocando, pues hagan un análisis crítico y nos encuentren reprobados en la exposición. En el pensamiento analítico es el que nos permite crear piezas de información a través de conceptos o premisas lógicas adquiridas, con el objetivo de obtener conclusiones. Analiza cada detalle de algo o de un suceso para poder comprenderlo de forma adecuada y obtener una respuesta única o solución lógica. Se relaciona con el lenguaje, los cálculos matemáticos o la representación de la realidad. En esta temática que estoy pues desarrollando con ustedes, yo tomo este último, el pensamiento analítico, y lo junto con el pensamiento creativo, que es el tercero en nuestra lista, para adjudicárselos a Josué y Caleb. Estos hombres razonaron la situación. Estos hombres analizaron la situación. Y aunque eran gigantes, y aquí hago una pausa para hablar acerca de los anaseos, que es así como se les conocía a esa línea o linaje de gigantes, es decir, que lo que la Biblia nos menciona atrás en lo que estábamos leyendo, y volvemos a esa lectura para que veamos quiénes eran los que estaban allí morando en esas tierras donde llegaron aquellos 12 príncipes. La Biblia nos menciona acerca de 3 de ellos. Déjenme y me los busco por acá rápidamente. Eh, Vamos a ver, permítanme. Bueno, el 28 ya nos menciona que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y que las ciudades son muy grandes y fortificadas y que allí en esos lugares estaban morando los hijos de Anac. Y vamos a ver, permítame aquí. Y en este caso se nos mencionan en el versículo 22 los nombres de 3 personajes importantísimos. Se habla acerca de Aimán, Sesai y Talmai, los hijos de Anac. Aimán, Sesai y Talmai, gigantes de renombre seguramente, causaron pavor, porque posiblemente aquellos 10 príncipes, mientras daban su reporte, eran los nombres que ellos podían recordar en un numeroso linaje de los descendientes de Anac o ese linaje conocidos como los anaseos. Una pregunta interesante es, gigantes. Bueno, ahora se habla bastante en las redes acerca, ¿verdad?, de tumbas, de ciudades, de pueblos o montañas en donde hay gigantes. De hecho, aquí entre nos les comento que en una de las brigadas que tuvimos esta semana, en un lugar, y yo no sé si esté por aquí el hermano Tomás Ochoa, pero al menos el hermano Tomás Parillo ya conoció esa zona, del Aguacatal, una señora nos llegó al final de la consulta, cuando ya el camión estaba con todo el medicamento y los implementos médicos. Y entonces me llamó la atención de que decía ella, no, pero es que vine despacio porque vengo desde lejos. Salí temprano y como yo tengo problemas con mis piernas, tuve que caminar y me detuve allá a descansar un buen tiempo en las manos del gigante. Las manos del gigante me llamó la atención y me le acerco. ¿Y por qué se llama ese lugar Las Manos del Gigante? Ah, es que usted no conoce por acá. No, le digo. Ah, es que ahí hay unas manos en unas rocas. Algún día usted las va a conocer y se me acerca otro hermano y me dice, sí, hermano, ahí hay unas manos grandes, grandes. Tienen que ser las de algún gigante. Entonces, entre mi agenda para visitar en la próxima fecha del jueves 24 del presente mes, que me toca ir a dar una charla allá,
en el Aguacatal, pues estoy agendando llegar temprano para visitar esa zona. Soy un poco curioso y sacio mis curiosidades muchas veces, pero como estamos hablando acerca de los gigantes, en este caso, como estábamos hablando de Aimán, Sesai y Talmai, ya desde Génesis capítulo 6 comienza a hablarse acerca de estos gigantes o nefilín. Algunas posturas o teorías mencionan que los gigantes que se mencionan allí es posible que surjan de ángeles que vinieron con cierta misión a la tierra, desde el cielo vinieron a la tierra, y que como los ángeles tienen la capacidad, que por naturaleza tienen cuerpos etéreos, es decir, espirituales, y que al venir a la Tierra y poder interactuar con los seres humanos, tienen que tener forzosamente un cuerpo humano y al tener un cuerpo humano están sujetos a las necesidades biológicas del cuerpo humano, recordando, ¿verdad? Abraham con aquellos tres personajes en que los invitó a comer y disfrutaron, a aquellos dos visitantes de los tres que visitaron a Abraham, aquellos dos visitantes fueron a Sodoma y Gomorra y pues estaban cansados con sueño. Lot les está invitando a compartir de lo que él había pues preparado para la cena o quizás les preparó algo extra. Pero el caso es que una de las grandes posturas para hablar acerca del nacimiento o surgimiento de los nefilim, que es un término hebreo, para hablar acerca de gigantes u hombres de grandes estaturas, es la que les estoy comentando. No pretendo hablar a profundidad de los gigantes, pero sí quiero dejarles con la curiosidad para que como autodidactas ustedes puedan pues ir e investiguen, pueden ir e investigar por su propia cuenta. Pero solo les doy por aquí rápidamente esta postura en que una buena cantidad de ángeles vinieron al planeta Tierra con misiones para interactuar con los seres humanos, pero que al estar en cuerpos humanos, ellos, los hijos de Dios, como dice el Génesis 6, vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y decidieron convivir con ellas. Es decir, que en esta postura se dice que estos hijos de Dios, aunque hay 4 y hasta 6 posturas de quienes pueden ser los hijos de Dios, y una de las 3 podría mencionarles, 3 podrías mencionarle de 6 y más que existen, es que se creen que los hijos de Dios en el Génesis 6, porque tenemos una traducción al castellano y no la tenemos en hebreo o en arameo, entonces estos hijos de Dios se especula que pueden ser hombres de alto renombre, es decir, personas que están en la realeza, príncipes, y que las hijas de los hombres pueden ser plebeyas, ¿verdad? Que estos hombres que están en alta eminencia, entonces, siendo príncipes que están en el principado, pues en lugar de buscar princesas, posan sus ojos en plebeyas, las hijas de los hombres. Y entonces, pues intiman una postura. La otra postura habla acerca, ¿verdad?, de los setitas y los cainitas. Es decir, la postura indica que los cainitas, los descendientes de Caín, y ese linaje, pues fue malo. Ustedes pueden ver, ¿verdad? A Lamec incluso, ¿verdad? Que es el primer bígamo que existe, el primer bígamo con Ada y Silpa. Entonces, esa descendencia de Caín, conocida como los cainitas, es una descendencia mala, es una descendencia corrupta, pero está la descendencia setita, la descendencia de Set, que ustedes pueden ver que ahí sale Enoch, que sale Noé, que sale Matusalén, y entonces en esta postura se habla que estos, los descendientes de Set o setitas, pues en lugar de conseguir esposas con las cuales vivir de la misma línea o linaje de Set, decidieron poner sus ojos en cainitas, es decir, mujeres con una reputación muy mala. Y la otra, que les he comentado aquí, ¿verdad? Que es muy fuerte, habla acerca de los ángeles, que al entrar en conexión e interactuar con los seres humanos, a quienes pues ellos venían y les dieron pues los mensajes o cumplieron los objetivos, pues al estar en cuerpos mortales, entonces, pues se despertó la pasión y vieron a las hijas de los hombres, es decir, vieron a las mujeres, pues, y las codiciaron. El instinto sexual erótico se despertó en ellos y entonces decidieron renunciar a su naturaleza como ángeles para volverse ya mortales. Y entonces, pues, intiman con estas mujeres, las preñan,
y como el producto que nacerá 9 meses es de producto híbrido, es decir, la naturaleza de aquellos hombres que han sido ángeles, pues el esperma tiene una fuerte energía y no es como la de los mortales creados, pues por Dios en el huerto, los descendientes de Adán. Entonces, al tener un óvulo por parte de la mujer, este producto híbrido, pues tiene que ser muy diferente al de la unión normal de un hombre y una mujer. Y entonces esta raza de gigantes o nefilines comenzaron a pues extenderse y eso es lo que Dios no creó. Hay por allí entonces una nueva raza, una nueva creación que no es como Dios la diseñó. Estos gigantes, ¿verdad? Estaban al parecer menospreciando a los hombres y pues se habían vuelto hostiles. Dios decidió que era tiempo de exterminarla. Pero surgen preguntas importantes que son como las que yo siempre me hago. Pero estos que estamos hablando, ¿de dónde salieron? Pues se supone fueron exterminados en el diluvio. Fueron exterminados. Algunos quieren explicarlo en términos de generaciones saltantes, pues que las primeras pues no tuvieron hijos y posiblemente pues esté entre Set, Cam y Jafet algún indicio, ¿verdad?, de esa genética. Yo no me la creo, pero bueno, es lo que algunos explican. Y estoy haciendo aquí un poco de énfasis en los nefilinos gigantes porque es que a mí me gusta relacionar este punto de Josué y Caleb en relación con aquellos otros 10 príncipes. Aquellos 10 príncipes se consideraban langostas, se consideraban saltamontes, tal como ellos se perciban y por ser mayoría, y quizá gente, ¿verdad?, que le gusta alzar la voz y vociferar para imponerse, entre dos personas mesuradas al hablar, como Josué y Caleb, con cierto liderazgo, con mucho liderazgo, pero 2 contra 10, pues no hay igualdad, ¿verdad? Entonces hay una desventaja para que la gente de más de 1 millón de personas que ha salido de Egipto, después de 430 años de esclavitud, prefieran, y aquí es donde entramos a algunos puntos interesantes, prefieran volverse ciegos. Porque si Moisés los envía a explorar cómo son los frutos, cómo son las ciudades, cómo son aquellas tierras, si son fértiles o estériles, si hay árboles o es desértico, si la gente es fuerte o los hombres son débiles. Y aunque Josué y Caleb, porque nosotros vemos aquí, ¿verdad? Que llegamos, dice el 27, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Cómo ciertamente fluye leche y miel? Llegamos donde tú nos enviaste. Y la promesa de Dios, desde que estuvimos en la esclavitud en Egipto, era que tú eras el intermediario, el príncipe usado por Dios, que nos hablaba siempre de una tierra que fluye leche y miel. Lo que tanto escuchamos en la esclavitud y lo que tanto venimos escuchando mientras estamos caminando por el desierto hasta que hemos ido a explorar, mira, es cierto. Aquí están los frutos que crecen en ella. Ciertamente Dios tiene razón. Dios no ha mentido. Dios nos certifica con esta evidencia y nos hemos de imaginar que está hablando ante la multitud de las personas, ante la nación de Israel allí. Miren, Dios no miente. Nos ha prometido una tierra que fluye leche y miel. Este es el producto, miren. Dios no miente, Dios está seguro de lo que dice. Dios nos los ha prometido. Así es que vayamos, dice el 30, ¿verdad? Vayamos, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Esa mente creativa de estos dos hombres, de estos dos príncipes, es la que recordamos en esta tarde, noche.
porque me recuerda y les digo, no voy a tener, no lo tengo acá en estos puntos, pero ustedes pueden buscarlo después. Recordamos a David. Vamos a ver con David. David fue considerado como un insignificante por aquel paladín, también un nefilín, aquel gigante llamado Goliat. Se puso a reír cuando no le vio ningún arma, sino aquella onda y un palo, un bastón como pastor que era. Y el punto aquí con Goliat es que estaba poniéndose a la altura. Yo mido, ¿qué? 3 metros. Y ese chico de 17 años, rubio, de ojos azules, me va a vencer. Yo soy un paladín. He obtenido victorias. El problema de Goliat es tener una mente que desprecia a la altura de aquel y ahora nos vamos con David. David no se estaba comparando, no tenía la mente de compararse físicamente con Goliat. No, 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 no. Simplemente, así como Goliat tenía un escudero o alguien que le guardaba o andaba su escudo, David estaba consciente que quien estaba peleando con él, es decir, contra Goliat, no era él. Había una persona visible, pero junto a él estaba el poderoso gigante, Dios de los ejércitos. De manera entonces que cuando David está pensando en ir a pelear contra el gigantón, David no está viendo la altura, no está viendo el portentoso físico que posee aquel paladín, no, está viendo aquel que tiene junto a él. Mira a Jehová de los ejércitos con sus ojos de fe, con una mentalidad positiva, con una mentalidad que dice, no hombre, yo gano con este. Y así es que dice, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es en ese nombre que va. Josué y Caleb tienen esa mente. Yo me figuro en las crónicas que David leía, cuando leía las historias de Josué y Caleb, cuando como rey él tenía suficiente tiempo para que aquel hombre que estaba responsable de la historia de Israel y de las conquistas, en cómo finalmente Israel saliendo de Egipto, de su esclavitud, finalmente llegaron a la tierra prometida. Me imagino a David teniendo como grandes figuras que lo inspiraban a Josué y Caleb. Sí, me figuro después. O quizá que él escuchaba las historias mientras era un pastorcillo. Aquel las escuchaba y se inspiró en esa mentalidad de que junto a aquellos que quieren ir a obtener la victoria está el poderoso gigante, que dice la Biblia que tiene la tierra como estrado y el cielo como su trono. De manera que tenemos aquí entonces a personas que están positivas, que van a explorar la tierra, que van ellos y toman del fruto y lo tienen como evidencia. Y Josué y Caleb son los que cargan la mayoría de los frutos, al menos para ilustrar, ¿verdad? Ellos llevan la evidencia, sí, tal como Jehová lo prometió, es esa tierra. Así es que nosotros podremos ir a vencer. No, son grandes hombres, tienen cuerpos fuertes, son hombres poderosos. Nosotros no podremos vencerlos porque nosotros a la par de ellos éramos como langostas. ¿Y a quién escuchó el pueblo de Israel? Lamentablemente, Israel escuchó a aquellos 10 príncipes, de tal manera que en el capítulo 14 se registra en esta versión bíblica, la Biblia de las Américas, dice así, Números 14, los primeros versículos. Entonces toda la creación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto,
Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedreara. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Amén. Me detengo hasta ahí. Hermanos, qué triste que esta gente, en lugar de escuchar a dos hombres optimistas que estaban dando evidencia de que Dios es veraz, hayan escuchado desde la óptica negativa como saltamontes, como insectos, con una mentalidad negativa a aquellos 10 príncipes, y que todo el esfuerzo de haber salido de Egipto, pasar por el Mar Rojo, pasar por los desiertos, pasar momentos difíciles, ahora decidan nombrar a un líder y hacer a un lado a Moisés para que los vuelva otra vez a ser esclavos en Egipto. Hermanos, esto sí es una ofensa, es una afrenta contra Jehová y por lo tanto la Shekinah, la palabra hebrea para hablar acerca de la gloria de Dios, se aparece porque ya querían apedrear a Moisés y a sus acompañantes. Hermanos, en aplicaciones diríamos que debemos tener mucho cuidado a quienes escuchamos. Las redes lamentablemente tienen doble filo. Hay mucha gente hablando a través de las redes, mentes retorcidas que aprovechan la ignorancia de mucha gente que se conecta pues por mucho tiempo a su celular, navegan en las diferentes plataformas y están viendo los videos y se lo creen todo lo que dicen. Podemos escuchar a los famosos teólogos de la prosperidad, en donde les están diciendo pues que tienen que dar dinero para que Dios resuelva sus problemas, para escuchar las voces de delincuentes o ladrones que no pueden justificar que Jesús haya cobrado o haya invitado a toda su gente para que pactaran y luego hacerles un milagro, y que eso es por inventos en estos tiempos modernos. Lamentablemente muchos hermanos caen. Y yo conozco una hermana aquí en Honduras que mientras yo daba una charla, en el no caer ni creernos en todo lo que las redes dicen, me quedó viendo y dijo, hermano, y yo pacté con el Señor y estoy esperando mi milagro. ¿Cómo así, hermana? Le digo yo. Ay, hermano, sí, hermano, di $500. Ay, hermano, le digo, ¿qué le pasó? Sí, hermano, dice, yo di $500 porque yo vi a ese hombre por esa televisión tan convencido con lo que estaba diciendo
que yo creía que me lo estaba hablando directo a mí y que me estaba diciendo que al mandar esos $500 a través del número de cuenta que ellos dieron, yo solo estoy a la espera de que el Señor me resuelva mi problema. Nunca resolvió el Señor, porque no fueron ministros autorizados por Él. Hay otros, ¿verdad?, que están hablando pues sobre nuevos conceptos, ¿verdad?, mesiánicos. Yo no tengo nada contra Israel, de hecho estoy orando bastante por Israel, pero el punto es que tanto y tanto que se bombardea por las redes que hasta los hermanos en la fe están creyendo pues que en efecto ya pues estamos prontos a ser raptados o de que Cristo Jesús se va a sentar allá en un trono en Israel para poner solo un poco, ¿verdad? De lo que se escucha en las redes, aunque hay otros, ¿verdad? Que pues están diciéndole, si usted no siente esto en su vida, si usted no está sintiendo gozo, esta es una iglesia que no tiene el espíritu, por lo tanto le invitamos que venga a la nuestra. Tenemos sucursales en tales lugares, en estos horarios, estos teléfonos, llame, y la gente ávida por estar viviendo ese tipo de experiencias está escuchando a ese tipo de gente. Pero los hay otros extremos. Hace muchos años, recordarán ustedes, ¿verdad? David Koresh, en los 90, la primera media de la década de los 90, David Koresh, allá en Waco, Texas, cuando pues murió junto con una buena cantidad de personas. Este hombre hablaba y hablaba y hablaba, pero tenía una mente retorcida. La mentalidad de esta persona era muy retorcida y producto de ello, pues mucha gente murió. Hay otro, Jim Jones, en la Guyana, si no me recuerdo, si no estoy tan mal, en la Guyana francesa. Jim Jones, algo así, le dio a beber veneno a una gran cantidad de personas. Para la gente, cuando llegó a ese lugar donde había estado aquella gran cantidad, aquella multitud de personas, fue una gran sorpresa porque ya la mayoría de los cuerpos estaban putrefactos. Y están las fotos, está la evidencia. Pero gente escuchando a otros puede llevarlos al fracaso. A quienes estamos escuchando que no nos llenan, que no nos dan, pues, palabra del Señor que nos inspire a luchar. Dice, por ejemplo, el texto clásico que siempre estamos nosotros usando para hablar acerca de la mente, que es Pablo. Y no seré el último, ¿verdad?, que use este texto de Romanos capítulo 12, nuestro texto estrella para hablar acerca de esos conceptos. Dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en esta versión, la Biblia de las Américas, lo siguiente. Dice así Pablo: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Aquí tenemos entonces a Pablo hablando acerca de nuestra mente, hablando acerca de que necesitamos renovar. Y en esta noche la invitación es para que leamos más las escrituras porque a través de ellas el Espíritu Santo nos habla. Y si conocemos más de las sagradas escrituras, no será fácil que nos engañen personas que traigan mentalidades reprobadas y que nos lleven por caminos de destrucción. Así que la Biblia también nos menciona, ¿verdad? En Mateo 22:37, que si hemos de amar a nuestro Dios, que también tengamos cuidado con nuestra mente. No se vale solo amar a nuestro Dios, como dice en esta versión de Mateo capítulo 22, verso 37, no se vale solo amar al Señor con todo el ser y con todo el corazón, no, también la mente. Una mente sana, pero que se ajuste a este sagrado libro llamado Biblia. No a lo que digan los demás, y permítame, antes de esta la lección o este servicio, andaba haciendo algo por allá afuera. Y una señora muy amable me dijo, hey, pastor, me dijo, cómpreme esto. ¿Cómo no? Le digo yo, tráigalo.
¿Y verdad que usted es el pastor de aquella iglesia? No, le digo, yo soy el predicador, el evangelista de esta congregación. Ah, ya, de la iglesia de Cristo. Sí, le digo. Mire, yo vivo arriba, dice. Bueno, entonces yo aprovecho para invitarla para el próximo domingo. No, no puedo, hermano, dices. ¿Y por qué no? Tengo que pedirle permiso a mi pastora. Ay, ¿eso cómo? Pues no, yo me debo a ella. Yo no puedo hacer nada si ella no me autoriza. Porque, ¿cómo va a ser, hermano? Dice, ¿verdad? Que si yo estoy allá escuchando lo que ella me aconseja, estoy escuchando todas las palabras que ella me enseña, ¿cómo va a ser que no voy a ir allá a escucharla, sino que me voy a venir acá? Entonces, yo lo que voy a hacer es que le voy a pedir permiso. Si ella me dice que no, entonces no vengo, pastor. Bueno, me dio lástima por ella, ¿verdad? Porque así como ella, hay mucha gente que escucha cómo se enseñorean la doctrina del enseñoreamiento, ¿verdad? Que su voluntad está sujeta a mi señorío. Yo soy el pastor, yo soy el líder, y no puede hacer usted nada que yo no le diga que haga. ¿Recuerdan ustedes o algunos de ustedes de Boston Crossroads? Un movimiento surgido en los Estados Unidos, en donde básicamente esclavizaban a sus miembros de la siguiente manera, en donde, pues, a grosso modo, no lo explicaré a profundidad, en donde si, por ejemplo, yo llegaba a Cristo por ser un principiante, un neófito en el conocimiento de la palabra, entonces me asignaban a otro hermano de, pues, mayor tiempo dentro de ese movimiento Crossroads. Y esa persona debía saber dónde trabajaba, a qué horas entraba a mi trabajo y a qué hora salía de mi trabajo, cuánto tardaba para llegar a mi casa, si es que no me desviaba, ¿verdad? Con alguna otra mujer, a un hotel o a una disco, etcétera. Cuánto más o menos era el promedio de tiempo para llegar a casa, qué hacía en casa, qué había sido de mi actividad en el trabajo, qué había hecho. Entonces, era como piramidal, ¿verdad? Porque ese otro varón que estaba sobre mi vida, conociendo y diciéndome qué es lo que tenía que hacer, sobre él estaba otra persona y así otros. Era como pirámide. Mucha gente se hartó de ese sistema porque básicamente era una fiscalización del sistema propio de vida y desapareció con el paso del tiempo, a no ser que haya por allí, ¿verdad? Alguna pequeña línea en algún pueblito de Estados Unidos. Pero con todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es que mucha gente con la doctrina del enseñoreamiento, pues se vuelve sumisa y si les dicen pues que tienen que tirarse de tal lugar o comer tal cosa, esa gente al tenerlos como señores, como señoras, les cree. Eso no edifica, hermanos. Hay una negación de toma de decisiones propias sometidas al señorío de los demás. Por lo tanto, cuando dice Mateo 22:37, y con toda tu mente es que yo tengo que razonar, yo debo analizar, yo debo ver qué es lo que me enseñan. De hecho, ustedes pues están escuchándome, pero no van a creerlo todo. Ustedes van a hacer sus propias investigaciones. Yo simplemente estoy motivando. Con la mente, debemos amar al Dios Todopoderoso no solo por emoción. Ah, no, yo ayuno, yo hago esto y lo otro y le doy, ¿verdad? Mi cuerpo. ¿No? ¿Y la mente qué? Debo tener una mentalidad dispuesta a discernir la palabra del Señor. Es así como a través del estudio continuo de la palabra, la oración, llegaré a tener una mente con conocimiento de la palabra de Dios, es decir, la voluntad del Eterno, del Padre, y yo voy a poder entonces luchar. Pero no tengamos mente de langosta, no seamos gente con pensamientos negativos todo el tiempo. No, que no podemos comprar ese terreno porque es muy caro. Miren, allá en El Salvador, en Escuintla, está el hermano Jorge Torres. Nos tiró un diseño a través de las redes. Este es el sueño de esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes van a ayudar? Le pregunto uno de estos días, George, así le digo de vez en cuando. ¿Cuánto has obtenido? Porque hace unos 2 años pusiste en las redes ese diseño, que la construcción se ha de ser cara. Víctor, hay mucha gente que nos ayuda y otra gente que no. Nos dice que
es un sueño que nunca vamos a alcanzar, pero yo le echo para adelante. Ah, bueno, es un tipo de mente positiva. Pero hay otros que de repente tienen aspiraciones a ir a buscar trabajo y ya van derrotados con el síndrome de Don Ramón, de no encontrarlo. O viene, o van negativos, no, es que yo no soy capaz. No, es que quizá van a haber otros más competentes y con un currículum vita superior al mío. ¿Por qué no pensar positivamente? Decir, yo puedo, yo sé que lo puedo lograr. Así es que de diferentes maneras podríamos pensar y adaptarlos a la realidad nuestra en cuestiones financieras. No, yo no puedo obtener éxito en este negocio. Quiero ser un emprendedor, una emprendedora, pero nah, yo creo que me voy a comer el producto o si doy fiado voy a perder y no voy a salir adelante. Así como ese tipo de mente, pues es una mente de langosta. No se alcanza nunca la cima del éxito. Así es que en esta brevemente les invito para que tengamos una mente no de saltamontes, sino una mente en que sí podemos, como Josué y Caleb, subir el monte y alcanzar la victoria, porque no peleamos solos, como David. Junto a nosotros está el poderoso gigante. Acompáñenme a orar. Soberano y majestuoso Dios de los ejércitos, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de reunirnos a través de las redes. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios eterno, para luchar, para perseverar, para no vernos derrotados, para no vernos, Padre, impotentes de alcanzar la victoria. Porque cada uno de nosotros ha de tener sus debilidades, sus luchas, con las que cada día tiene que salir adelante. Y posiblemente, Señor, estemos reincidiendo y reincidiendo en esas debilidades, pecando, Señor, y un pensamiento negativo como langosta, Señor, como la que tuvo estos 10 príncipes, como la que tuvieron estos 10 príncipes, quizás se han ido en nuestra mente, Señor, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos perseverar, porque pensamos más en el poder de la carne que en el poder del Espíritu. Padre, ayúdanos para lo que es hoy una debilidad, nos ayudes a convertirla en victoria. Para que lo que hoy es un mal hábito, Padre, desaparezca y adquiramos nuevas costumbres, nuevas formas de vida, Señor, para que nosotros que hemos estado cayendo continuamente en las debilidades, finalmente nos levantemos y con buena decisión, Señor, digamos que vamos a celebrar solo victorias y ya no continuar llorando las derrotas. Padre, bendícenos a todos por nombre y extiende tu bendición a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hemos escuchado a nuestro hermano Víctor con un excelente mensaje. Ahora vamos a cantar el número 104, Sembraré la simiente preciosa. Cantemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios.
Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Amén, hermanos. Llegamos a la final de este servicio. Vamos a entrar a la última oración. Si hay alguna petición, alguien dar gracias a Dios es el momento. ¿Sí me escucharon, hermano? Sí, hermanos, escucha. Ok. Hermano, yo pido oración por mi sobrina Adela Valesca Ordóñez, ya que estuvo un mes hospitalizada con una cesárea y se contaminó con una bacteria. Entonces estoy pidiendo oración, hermano. Adela Valesca Ordóñez. Que Dios les bendiga, hermanos. Adela Orozco Ordeno. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermano, bendiciones. Le habla Juan Flores. Sí, hermano Flores. Sí, creo que mi salud no ha andado muy bien y Ajá. ahí estamos luchando por mi salud, hermano.